vamos a continuar, hermano, con nuestra serie sobre los oficiales de Dios. Una serie, o esta es una parte, es como una miniserie dentro de una gran serie basada en el libro de la primera, o la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y bueno, hermano, en todo tema bíblico siempre hay que asentar la verdad, exponiéndola por todos sus lados, así como un cubo que tiene 6 caras, ¿no? Entonces, algunos lo ven de un lado, otros y algunos cristianos podemos quedarnos con un tema solamente de una cara, y haciendo énfasis en esa cara hacemos una doctrina extraña si no tenemos bien claro esa doctrina por todas las partes por donde se les puede ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos humanos, porque tendemos al teléfono descompuesto, ¿no? En la imperfección de nuestro pecado y en la ignorancia tendemos pecaminosamente a cargarnos a un lado, ¿sí? Olvidando algunas partes, enfatizamos en una cosa o en otra cosa, en extremos y no en la verdad completa. Y en la cuestión de la autoridad, pues también podemos, por supuesto, ir de un lado a otro para tomar el lugar más cómodo y conveniente para mi carne, ¿verdad? Por ejemplo, un extremo, los extremos dentro del tema de la autoridad es, por ejemplo, ver como la semana pasada que estábamos hablando sobre cómo es que debe ser la autoridad. Y la autoridad, hablamos de que debe ser cuidado, que debe cuidar a la gente que tiene bajo su responsabilidad. En cualquier ámbito de autoridad, en cualquier ámbito de la vida, ya sea como trabajador, como un empresario, un jefe, el jefe debe cuidar a sus empleados, a sus subordinados, los debe cuidar, ¿sí? Debe ser amable, debe tener amor por la gente. Eso en la casa también, es decir, que cuida de todas las áreas de la vida de los hijos y de su esposa. En la iglesia también el pastor debe cuidar a su gente, y recordamos que cada uno de los que cuidan o cada una de las autoridades tienen ciertas áreas que tienen que cubrir sobre su gente, sobre la cual está tomando autoridad. Entonces, no debe enseñorearse, ¿sí? Hablamos acerca de la manipulación, hablamos acerca de la violencia, y no solamente hay una violencia que es física, sino una violencia verbal también. Pero bueno, podemos irnos al extremo de ok, bueno, vamos a ser amorosos, entonces voy a hacerme amigos a mis subordinados, voy a hacer de mis hijos amigos, y cometemos graves errores yéndonos al otro extremo, ¿sí? Sí, debemos cuidar, debemos amar, debemos guiar con paciencia, ¿sí? Pero otra cosa es decir, mi hijo es mi amigo. O sea, es un gran error decir, mi hijo es mi amigo. No, hermano, tú eres su papá y eres su autoridad, ¿sí? Al rato tus amigos hijos hacen lo que quieren y tú como un amigocho ahí, ¿no? Tolerando y solapando las cosas. No, eso no es autoridad, hermano, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos reflexionado sobre nuestras acciones. A veces nos pasamos, ¿no? Nuestra manera de ver a las personas que están a nuestro cargo debe haber cambiado. Debemos haber, no sé, algo se nos tiene que haber movido en nuestro corazón la semana pasada. Pero bueno, no caigamos en la tolerancia, no caigamos en la cuestión de dejar de ejercitar o de ejercer nuestra autoridad por decir que tenemos que amar a los que están a nuestro cargo, ¿no?
Hay veces que el extremo llega hasta la pusilanimidad, ¿no? Del varón, que dice, bueno, yo estoy para servir, ¿sí? Y nada más, y para amar, eso es la autoridad. No, hermano, la autoridad debe establecer reglas. La autoridad es la que establece los límites y la que hace que las reglas se lleven a cabo. Pero hay algunos varones, hablando de la familia por supuesto, o hasta algunos patrones, o no sé, o pastores, ¿no? Que dejan que quien lleve la batuta son los que están a su cargo y hace a un lado su responsabilidad. Eso no es autoridad, hermano. Si bien la palabra del Señor dice que el que quiera ser mayor debe ser siervo de todos, ¿eso es cierto o no es cierto? Sí. ¿Y la autoridad debe hacer eso? Sí, si yo quiero ser mayor, tengo que servir a todos. Pero eso no anula el hecho de que sigues siendo la autoridad y que tú eres el que establece el reglamento, los límites y el que debe hacer que las cosas se lleven a cabo. Algunos dicen, no, es que mira, la palabra de Dios dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Y si yo le digo a mi hijo algo y se enoja, entonces pues no voy a hacer lo que se enoje. ¿Ustedes creen que eso se justifica? No tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Nada que ver. Así para que también los hijos no agarren ese argumento. No dice la palabra que no me tienes que provocar a ira. Sí, así dice la palabra, pero la palabra no me dice a mí que no te tenga que decir qué es lo que tú tienes que hacer. Y si yo soy la autoridad que está establecida para ordenarte, entonces lo voy a hacer. ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Para destruirte? No, hermano, las reglas existen. ¿Por qué creen que existen, hermano? Porque hay desorden. Y existen para ordenar. Existen para que todo se lleve a la manera en la que Dios quiere y de acuerdo a la voluntad de Dios, trayendo a nosotros el reino de los cielos. Por eso la palabra del Señor nos dice e insiste en que oremos, Señor, venga tu reino. Y cuando dice venga tu reino, ¿a qué se refiere? A que, ay Señor, ya ven pronto y establece tu... No, está diciendo, Señor, que el orden de tu reino se establezca en mi vida y en la de toda mi gente. Es eso, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también que se haga en la tierra. Entonces, las autoridades, hermano, están para establecer que el reino, muy bien, orden del reino de los cielos, aquí, ahora. Muchos piensan que el reino de los cielos es bueno ya que el Señor regrese. No, hermano, la gente debe ver el reino de los cielos en nosotros. Y la palabra del Señor dice que nosotros somos embajadores. ¿Embajadores de qué? ¿De Disneylandia? No somos embajadores de Disneylandia, somos embajadores del reino de los cielos. Y los embajadores del reino de los cielos deben comportarse como ciudadanos del reino de los cielos, y los ciudadanos del reino de los cielos se comportan conforme al orden del reino de los cielos. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. ¿Sí? Entonces, hermano, no se trata de ese amor bonachón, sino de un interés genuino por las personas, por los hijos, por cuidarlos, pero dirigiéndoles con el poder de la autoridad que Dios nos ha delegado. Porque el Señor nos va a pedir cuentas, esa es la otra
noticia, hermano, que el Señor nos va a tomar cuentas de las responsabilidades que el Señor nos ha dado, ¿sí? Entonces, la autoridad ama, sí, pero no se hace compadre, ni se hace amigo, ¿sí? Digo, amigos existen, sí, ¿verdad? Pero la autoridad sigue siendo. Repito, hermano, tu hijo, tu hija no es tu amiga, no es tu amigo, no lo es. Tú eres su padre, su madre, y no como dijo Darth Vader, ¿verdad? Eso debe estar muy claro en nuestras mentes, porque dependiendo del concepto que nosotros tenemos de autoridad, esos son los resultados que nosotros vamos a obtener. El amor de la autoridad, buscando el bien de aquellos de quien es responsable. Y eso implica, repito, establecer reglas y hacer que esas reglas se cumplen. El amor de la autoridad establece límites. Eclesiastés 12:11, ¿qué dice allí, hermano? Las palabras de los sabios son como ¿qué? ¿Ya lo encontraste? Como aguijones. Bueno, en otras versiones dice como clavos. También dice, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. A ver, ¿qué es un aguijón, hermano? Un palo con una punta, que agarra el ganadero, ¿verdad? Y si el caballo o la vaca o lo que sea está yendo para un lado, entonces agarra y para acá, ¿verdad? Entonces esas son las palabras de los sabios. La autoridad debe ser sabio, ¿sí? Clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Entonces, ¿cómo es que guía y cómo es la autoridad de un pastor también en esa cuestión? Ser sabio y que las palabras sean como un aguijón. Ahora, ¿los aguijones y los clavos duelen? Sí, duelen, sí. ¿Pero por qué duelen? ¿Verdad? ¿Por qué dolería una predicación, hermano? ¿Por qué dolería? Digo, si uno caminara realmente como uno debe caminar, lo que le digan a uno es como que, pues, excelente, ¿no? Pero cuando no, hermano, entonces, ¡ay! El pastor me está agarrando. Y testimonios más de 5,000, ¿verdad? De que me han dicho, hermano, ¿sabes qué? O sea, yo, la verdad, pastor, una vez estuve a punto de salirme corriendo de la iglesia por lo que estabas diciendo. Tenía ganas de ahorcarlo, pastor. Sí, bueno, pero pues no soy yo, ¿verdad? Y luego también, es que así es la palabra, hermano. Cuando dice, hermano, yo sé que la cosa que estabas diciendo, tú allá arriba lo dijiste por mí, ¿no? Y muchas veces yo les digo, hermano, si tú crees que es por ti, les voy a decir, sí es por ti. Y como dicen, y el saco a quien le quede también, ¿no? Pero yo creo que hay muchos sacos en la Biblia que nos quedan a todos. Entonces, hermano, ¿qué provoca una autoridad que no establece límites? Desorden. Deja una puerta abierta a infinitas posibilidades para las personas que están a tu cargo para hacer lo que quieran, de acuerdo a su endemoniada voluntad, ¿verdad? Su voluntad carnal. Hermano, repito, si las leyes no fueran necesarias, no existirían. Límites, hermano, amorosos,
límites a los que nos sujetamos por amor, porque sabemos que no hay mejor lugar que ahí adentro. No hay mejor lugar que seguir las reglas. Los límites encaminan y resguardan. Aunque tus hijos adolescentes todavía no lo entiendan y te vean como el peor de los seres humanos existentes en la tierra. Dice Hechos 17, 26 al 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los hombres, hermano, ¿tienen límites? Dios les puso un límite. ¿Sabías eso? ¿Sabías que si tú no tuvieras o no hubieras en el pasado, antes de recibir al Señor Jesucristo, no tuvieras un límite de Dios, no lo hubieras podido encontrar? ¿Por qué? Porque sin límite, hermano, hasta donde no te hubieras perdido. Algunos piensan que estos límites son la cuestión o la moralidad que está dentro de nosotros. Hay un límite allí. La cuestión es que Dios nos ha puesto un límite a todos los seres humanos. ¿Para qué? Versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos puso límites, para que pudiéramos encontrarlo. Y también los límites que establece la autoridad o las reglas que establece la autoridad sirve para hallarte con Dios, para hallar el favor de Dios, para hallar la bendición de Dios, hermano. Por más difíciles que parezcan las reglas, hermano, obviamente uno no puede obedecer las reglas al 100% y perfectamente. Y eso tienes que entender tú como autoridad también. Hermanos, tus hijos nunca jamás llegarán a obedecerlos al 100% para que no se las den de Dios, porque el único que puede exigir es Dios, no tú. Y si tu hijo no te responde al 100, lo único que tienes que pensar es, ¿tú respondes al 100 en tu obediencia al Señor? ¿Por qué exiges algo que tú no puedes hacer? Sí, tienes que establecer leyes, tienes que establecer límites, sí, no hagas esto y esto, pero si tu hijo no llega a hacerlo al 100%, entonces no te frustres porque no es para ti. Él está haciendo lo que puede para el Señor. Así haz tú también las cosas como para el Señor. Y si tú obedeces, obedece como para el Señor. Y te darás cuenta de que es difícil, sí. Y que no vas a dar al 100% ni vas a ser un megasanto aquí en la tierra, pero siempre tienes que seguir intentándolo. Siempre tienes que ir en la palabra buscando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estar dentro de la voluntad de Dios te bendice sí o sí. Prueba al Señor en esto, hermano. El Señor te va a bendecir si tú obedeces. Si tú obedeces a tus autoridades, si obedeces a tus padres, si obedeces a tus pastores, si obedeces a tus jefes, si obedeces a tus maestros, si obedeces a tu esposo, hermana. Eso, ¿para qué? Límites para que si en alguna manera palpando puedas hallar a Dios. Hermano, ¿quieres buscar al Señor? Hermana, ¿quieres buscar al Señor? No solamente te arrodilles delante de Él en oración, obedece a tus autoridades.
Ahora, que nuestros hijos o que nuestros subordinados o que los hermanos o que los ciudadanos no obedezcan a la autoridad se debe desanimar por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacemos para Dios. Muy bien, muy buena respuesta. Lo hacemos para Dios porque el Señor nos dice que lo hiciéramos. Pero ¿qué pasa si decimos, yo ya no puedo con estos hijos, ya no puedo con esta iglesia? Imagínate, ¿no? Ya no puedo con este esposo, esposa, ¿no? Ya no puedo con ellos. Entonces se echa a dormir. Que hagan lo que quieran. Eso le llamo, hermano, eso es lo que le llamamos cobardía, irresponsabilidad, pusilanimidad, hermano, la gente siempre va a ser rebelde. Los cristianos no deberíamos, pero siempre nos vamos a encontrar que no escucha el consejo, siempre. De hecho, la mayoría de las veces, y si la gente no sigue mi consejo como pastor, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy a desanimar? No, voy a seguir estableciendo las reglas y poniendo límites. De alguna u otra manera, hermano, de todas maneras, el consejo que llega al corazón te limita y te pone un clavo ahí que no te permite hacer exactamente lo que tú querías hacer. Así es como debes tú hacer, hermano, con tus hijos, con tus empleados, con todos los que tú estés teniendo una responsabilidad. ¿Sí? Siempre va a haber algún rebelde en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia. Siempre va a haber un abogado del diablo como Coré, ¿no? Que está defendiendo ahí siempre lo que hacen mal, ¿no? Y a veces las hermanas también son abogados del diablo. Cuando el esposo quiere tomar disciplina sobre sus hijos, ¿verdad? Pero no por eso la autoridad debe dejar o abandonar su lugar como autoridad. Valentía de la autoridad. Seas mujer como autoridad, hombre como autoridad, valentía, hermano. Dios te dio algo muy especial, una responsabilidad que va a ser recompensada cuando el Señor venga y diga, buen siervo y fiel. Si tú crees, hermano, que no tenías ningún talento, pues nada más piensa en la autoridad que Dios te ha dado. El Señor te ha dado un talento, al menos allí. Si el Señor te dio 3 hijos, ¿cuántos talentos te dio? 3 talentos. Si tienes 5 hijos, pues cada hijo es un talento, hermano. Entonces, ¿qué aprendimos, hermano? Sobre balances. Una cosa es ser un tirano, manipulador, abusador de la autoridad, macho, dominante, gritón, enojón, frustrado, amargado, amargada como autoridad. Eso no es autoridad, no señoreando ni dominando sobre nadie. Y la otra cosa es también todo lo contrario, que no se levanta, no levanta un zapato. Bueno, no es que agarre el zapato, no levanta el cinturón, no levanta la regla para establecer, no pone, no cuida, no limita. Sus ovejas andan allá saltando por todas partes, aprendiendo cualquier cosa, escuchando las voces de todo mundo, ¿verdad? Porque no enseña, porque no pone reglas, no pone horarios, ¿sí? Es que hijo, tienes que llegar a esta hora, ya sabes, ¿sí?
puntualidad, orden, limpieza, ¿no? Atención, respeto. Hay tantas cosas, hermano, que la autoridad tiene como responsabilidad de establecer. Pero, hermano, ¿por qué Pablo estaba diciendo entonces: yo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo? Y ahora sí regresamos a Primera de Corintios, ¿no? Después de 3 semanas hablando de autoridad. Bueno, Pablo habla de su autoridad con respecto a los 12 discípulos. Está afirmando, acuérdate que había 12 discípulos originalmente, uno de ellos fue descalificado, su nombre, ustedes lo recuerdan, es Judas. Su lugar fue ocupado, según Hechos 1, por este hermano llamado Matías, y ahí está completa ya, por decirlo así, los 12 discípulos del Señor Jesucristo, ¿no? Y se convirtieron en el fundamento de la iglesia primitiva, en la autoridad, en, por decirlo así, el Sanedrín cristiano, ¿no? El liderazgo, el clero para los católicos, ¿no? Por decirlo así, la autoridad máxima. Entonces, al entrar ahí, Hechos 6, entonces vemos nosotros que realmente esos 12 discípulos son los que están dirigiendo como autoridad la iglesia. Incluso ahí en Hechos 2, la gente, ahí dice la palabra, que estaba estudiando la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Porque ellos fueron de alguna manera los que establecieron la doctrina para la iglesia sobre la que ellos estaban gobernando, que estaba en Jerusalén. La enseñanza de aquellos que habían escuchado de primera mano, es decir, del Señor Jesucristo, las enseñanzas, y ellos las establecieron, les dieron forma, ¿sí? Ellos mismos las estuvieron enseñando, ¿no? Y los discípulos, repito, establecieron las bases de la iglesia, y la iglesia los conocía perfectamente como la voz autorizada de Cristo, ¿o no? Imagínate saber que ellos son los que escucharon, los que estuvieron, durmieron, despertaron, comieron, etcétera, etcétera, con el Señor Jesucristo. Pues vamos a escucharlos, ¿no? Pero luego de eso sale Saulo, Pablo, después llamado así, uno que allí en los primeros tiempos dice la palabra que él respiraba amenazas, persiguiendo a los cristianos, matando cristianos, torturando a los cristianos, echándolos en la cárcel y haciendo toda clase de males en contra de la iglesia. Él no vivió y él no caminó con el Señor Jesucristo en vida, ¿verdad? Tampoco él es de los testigos que vieron a Cristo resucitado ahí en Jerusalén, no. Pero llega Pablo así como barriéndose ahí en la base del béisbol, ¿no? Y yo también, ¿no? Ahí, yo también soy apóstol. ¿Y tú qué crees que la gente podría haber pensado? ¿Saulo? Sí, ajá. Por supuesto, sí, vamos a escucharte, Pablo, ¿verdad? Tú no eres de los 12 ni tienes autoridad, y aparte dices que ya te arrepentiste, pero las cosas que tú hiciste están difíciles de que te crea que ya no piensas así. Entonces, Pablo tiene que decir: Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a pesar de que Pablo no estuvo en la vida del Señor Jesucristo, él sí vio a Cristo. El Señor tumbó a Pablo de su caballo, le habló, le dijo: vas a ir acá y allá. Y también la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo le enseñó el evangelio a Pablo. Dice Primera de Corintios 15:5, dice: y que apareció
a Cefas. Y después, ¿qué? A los 12. ¿Y qué dice el versículo 8? Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces sí lo vio. Pablo sí vio al Señor Jesucristo. Él podía decir, la palabra que yo traigo es verdadera autoridad. Soy enviado del Señor Jesucristo. Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. En el camino a Damasco, repito, ahí en su conversión, él vio la gloria resplandeciente del Señor Jesucristo, se quedó ciego, y luego el Señor se le aparece en otras ocasiones, una vez en Jerusalén, luego otra vez cuando estaba más tarde ahí también preso en Jerusalén también, para decirle que iba a ir a Roma a comparecer con el César. Así que Pablo sí vio a Cristo resucitado. Fue especialmente llamado en el camino para ser apóstol a los gentiles. Entonces, él tiene que ir a visitar a los 12 apóstoles para que vean qué es lo que él está enseñando, y dice la palabra de que ellos no le dieron ninguna queja de lo que él estaba enseñando. Dijeron, todo lo que tú estás enseñando es exactamente lo que nosotros enseñamos. ¿Y de dónde lo pudo haber sacado Pablo? ¿De la Biblia? No. ¿Por qué? Porque los libros del Nuevo Testamento no se habían compilado en un Nuevo Testamento como lo tenemos ahorita. Andaba por ahí una carta de Pedro en un lugar, otra de Pedro por allá, estaba un evangelio por allá, el otro y todo por ningún lado, hasta después, como 300 años más o menos, todos los cristianos se pusieron de acuerdo para compilar todos los libros del Nuevo Testamento y decir, esto completo es la palabra del Señor. Pero antes, ¿cómo? Pues no, Pablo tenía que ir, nada que Zoom, ni Meet, reuniones Skype, no, nada, no. Tuvo que ir y estrechar la mano de Pedro y decirle, está bien, mi hermano, tú eres apóstol también, y tú vas a enseñar, así como el Señor te dijo, Cristo, a los gentiles, y nosotros a los judíos, ¿verdad? Muy bien, entonces Pablo, apóstol de Jesucristo, para identificarse con la autoridad de los 12. ¿Sí? Hay una igualdad entre ellos como un maestro de las enseñanzas fundamentales del cristianismo. ¿Sí? Bueno, otra cosa por la que Pablo podría haber estado diciendo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. Bueno, se da este título en las Escrituras también en relación con los falsos maestros. ¿Por qué? Porque los falsos maestros continuamente lo estaban acosando. Los maestros entraban en las iglesias, sobre todo ahí en Corinto, llegaron y entraron y enseñaron un montón, o les dijeron un montón de malos chismes, falsos testimonios de Pablo, y decir cosas tan ridículas como decir, mira, Pablo, mira, está chaparro, ¿verdad? Ajá. No tiene buen aspecto, está feo. O sea, en otras palabras, traduciéndolo, pero básicamente es lo que estaban diciendo. Está diciendo, ni como orador es un fracaso, mira, su discurso y su oratoria es un fiasco. Eso estaban diciendo los falsos maestros a la iglesia de Corinto. ¿Sí? ¿Cuál apóstoles? Nosotros venimos de allá, de Jerusalén. Mira, aquí están mis cartas y mis credenciales firmadas por los 12 apóstoles. ¿Quién sabe cómo les habrán sacado la firma? O lo compraron en Tepito, el certificado, no sé, ¿verdad? Pero iban con sus credenciales diciendo, nosotros tenemos la autoridad, y hablando mal de Pablo. Entonces Pablo, hermano, estaba siendo constantemente golpeado así con palabras, ¿no? Incluso por personas que decían ser sus amigos, o sea, hablando en la cuestión de judíos, a los que Pablo les llamaba hermanos judíos. Él era judío. Pero dice 1 Corintios 4:9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, o sea, como los últimos,
como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea, había un desprecio por los apóstoles, ¿sí? 1 Corintios 4:11 dice: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Abofeteados por quién? Pues por sus propios hermanos judíos, hermano. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Es decir, Pablo, por la cultura ahí con los corintios, hermano, él tuvo que trabajar con sus propias manos para no ser de tropiezo a esa comunidad. Mientras la iglesia de Filipos, la iglesia súper pobre, le estaba mandando dinero también. Y dice: nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Y eso es lo que hacían los falsos maestros, constantemente haciéndole eso al apóstol. Y creo que una de esas razones por las cuales él habla de su apostolado es para defenderse de la desacreditación de esos falsos maestros. Y mire, hermano, no solamente por una defensa de mi dignidad, no, es que yo soy apóstol, yo soy el pastor y ellos tienen que saber que yo soy el pastor y respetar mi autoridad. No lo hizo por eso, hermano. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si alguien falso dice algo malo de ti, como padre o como madre, a tus hijos, y luego te das cuenta de que tus hijos se le están creyendo toda, ¿qué harías tú? No, pues nada, soy humilde. ¿O qué harías? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tus hijos entonces escuchan las voces de esas personas, de que tú eres tal por cual, que mira, qué mala madre, qué mal papá, qué mal mamá? No hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios. O sea, son más espirituales ellos, ¿no? Es una mala dirección para tus hijos, para ustedes, hijos, ¿no? Y que ellos empiecen a hacer caso a las voces esas. ¿Qué están haciendo? Están obstaculizando tu dirección. Y están abriendo una puerta para ellos, para que escuchen lo que ellos dicen y no lo que tú dices. Y eso es peligro. Alerta roja, foco rojo, ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiera dicho nada? No, yo soy humilde. O sea, sí es humilde, claro, por supuesto, sí fue humilde. Pero si Pablo sí deja que esta gente siga hablando difamación, la autoridad de Pablo queda desacreditada. Y estos que venían de Jerusalén predicando la circuncisión, ¿qué es lo que hubieran hecho? Pues estragos en la iglesia. Engañado, llevado a la gente a la condenación nuevamente por la ley. Entonces, si Pablo hace algo por decir sobre su autoridad, no es por preocupación de su dignidad o de su autoridad, sino por cuidado de la misma iglesia, hermano. De por sí, cuando tú oyes hablar mal de una persona, ya no la ves igual, no recibes de la persona exactamente igual como antes recibías. Ahora tú, si escuchas algo mal de un líder o de un director o de un patrón, algo malo, entonces las instrucciones que te dé tú las vas a tomar desacreditado, ¿sí? Por escuchar. Entonces lo que hace Pablo es decir: mira, yo soy el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo me envió, les dice a los corintios. Recuerda, hermano corintio, que tú eres cristiano porque yo te traje el evangelio y tú eres una carta mía escrita, ¿sí? Entonces, por eso la autoridad a veces tiene que hablar.
no para defenderse a sí mismo, no para gloriarse a sí mismo, no, yo soy, te pavoneas como yo soy el máximo, ¿verdad? No. Otra cosa por la cual Pablo se da el título, pues por los mismos cristianos, ¿no? Los cristianos, al menos allí en Jerusalén, no estaban realmente seguros acerca de Pablo, ¿no? No sabían, no pensaban, o quién sabe qué habrá pasado en sus mentes, decir que, bueno, es que él no es apóstol legítimo. Entonces lo repite en las 13 cartas, hermano. Entonces, ¿cómo recibirían las cartas de Pablo? Si Pablo, pues, ¿quién es? Si Pablo no dice al principio, Pablo, apóstol de Jesucristo. Otra, hermano, utiliza el título para expresar su relación con los que están leyendo, con nosotros. Pablo quería que sepamos que el apóstol Pablo fue un enviado del Señor Jesucristo. No solamente uno común, sino uno enviado por el Señor Jesucristo. Otro y último, expresa el título para mostrar su relación con Dios. Entonces, primero, su relación con los discípulos, ¿no? Con los 12, con los falsos maestros, ¿sí? Con los lectores, con Cristo y por último, con Dios. Cuando él dice, soy un apóstol por la voluntad de Dios, en efecto lo que está diciendo es, lo que les digo viene como algo delegado de Dios que el Señor me encargó para dárselas a ustedes, ¿sí? Entonces, de esa manera ellos pueden entender cuando dice, yo soy el enviado de Dios, que tenían que escuchar la palabra que había sido escrita. En el pasado, hermano, había una corte suprema entre los judíos a la cual se le llamaba el Sanedrín, ¿sí? Estaba compuesta ahí por 70 de los ancianos más prominentes y sabios de Israel, y ellos tomaban las decisiones del gobierno sobre todos los judíos de todo el mundo, ¿sí? Los que estaban en la dispersión de decisiones religiosas, decisiones morales, ¿no? Y cuando alguien tenía un problema en cualquier lugar, allá, no sé, en Grecia, donde estaba una comunidad de judíos, mandaban a uno, ¿sí? Cuando no se podía resolver el problema desde lejos, mandaban a uno, y a ese que mandaban se llamaba apóstol, ¿sí? Enviado del Sanedrín. Entonces, cuando dicen apóstol del Señor Jesucristo, es enviado ¿de quién? De Dios. Pues ahí se confirma el título de apóstol, que es decir, apóstol enviado de Jesucristo, mensajero, embajador, un agente de Dios, un oficial de Dios. Por eso se llama los oficiales de Dios. Y cada una de las autoridades que están en este lugar, hermanos, son oficiales de Dios. No soy un húngaro, no sé cómo, gypsy. No, vengo de parte de Dios. No soy el llanero solitario, vengo de parte de Dios. Y lo que yo les estoy entregando aquí son los juicios justos de Dios, palabra fiel y verdadera de parte de Dios. Entonces, hermano, si tú te ves envuelto en algún problema de este tipo, tú tienes el derecho, hermano, de manifestar y afirmar tu autoridad delante de las personas. También la palabra de Dios dice que él vino, Pablo, con demostración del Espíritu y de poder. Evidencias, hermano, evidencias de lo que puede hacer una palabra de un enviado.
¿Cómo viene una autoridad? Hablando, por ejemplo, del trabajo para establecer una autoridad. Bueno, con un poder. A veces viene con un nombramiento, con una ceremonia, no sé, distinto, ¿no? Y el nombramiento para los papás, ¿en dónde crees que se encuentra como autoridad? En la Biblia. Entonces, si tú quieres encontrar tu certificado de padre como autoridad, ¿en dónde lo vas a encontrar? En la Biblia, ¿verdad? Repito, no es para alardear, no es para glorificarse a uno mismo. Acuérdense que Pablo dijo: yo soy el más pequeño de los apóstoles. Es decir, yo casi entré así como un abortivo, barriéndome hasta la base, ¿no? Pero yo soy lo que soy, dice, y lo soy por la gracia de Dios. Hermano, si tú eres autoridad, ¿por qué eres autoridad? Por la gracia de Dios. ¿O es porque te la ganaste? El que piensa que se la ganó, no se la ganó. Se la dio Dios. Entonces, por la gracia de Dios también tenemos mucho trabajo. Por la gracia de Dios también tenemos un montón de responsabilidades como autoridad. Pero ¿sabes qué? También el Señor te da las fuerzas y te da ánimo. Dice Pablo: antes yo he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Cuántos han recibido esta gracia de autoridad? Y así como toda gracia y como todo don, hermano, tenemos que cuidarlo. Tenemos que ejercerlo. Tenemos que ser responsables. Una responsabilidad de amar a los tuyos, cuidarlos a los tuyos, primeramente, no en exceso, no en abuso, y la otra en no abandonarlo, porque es una gracia de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano. Les voy a hacer una pregunta, hermanos, a ver si alguien puede contestar. Unos 2 o 3 que contesten. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que tú le has dado a una persona? ¿Cómo? Hablarle de Cristo, ¿ok? ¿Qué otra cosa por allí? Tiempo, muy bien, ¿ok? ¿Qué más? Puede ser material, no seamos puro espiritual de acá, ¿no? Ok. ¿Qué regalo tú has dado? El que pienses que es el mejor regalo que tú has dado. Amor, les digo. Otra cosa, cosas materiales. Unos tenis, ¿sí? Tú dices: ¿cuánto me salieron? Ay, ¿no? Una necesidad económica. Ok, vamos a poner los tenis. ¿Qué pasa? Mira, tú estás ahorrando para dar unos tenis bien bonitos. Se los das a una persona, bien padres que están unos tenis bien de lujo y todo, y ahí ves a la persona ahí echándolas en el lomo ahí. Digo, lo que le regalaste, pues ya se lo regalaste, pero si tú ves que la persona está utilizando esos tenis para andar ahí trabajando en la huerta o limpiando cosas y rompiéndose ahí, pintando y cayéndole pintura ahí a los tenis carísimos que le regalaste, ¿qué pensarías tú?
un zorrudo así bien feo. Pues sabes que el Señor te ha regalado autoridad, ¿verdad? ¿Y cómo crees que Dios siente? Porque Dios siente que tú utilices la autoridad para... ¿Tú cómo crees que el Señor siente? O que regalas esos tenis carísimos, bien padres, y ya se los lleva y luego nunca le ves los tenis a la persona. Ajá, y luego le pregunto, oye, ¿y qué onda? ¿Cuándo te vas a poner tus tenis? ¿Cuáles? ¿Cómo te sentirías? Bueno, pues si el Señor te dio tu autoridad, no hagas como que no se te dio nada. Ejerce tu autoridad. Al Señor, ¿tú crees que no le duele que tú no haces nada? ¿Que eres cobarde? No, están las dos cosas: abuso y abandono. Extremos. Y el apóstol Pablo ni abusó de su autoridad, pero tampoco la abandonó, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, deseamos, Padre, como pastores, que las palabras, Señor, que han sido preparadas para tu pueblo, Señor, sean esa semilla que se siembra en el corazón, que dé fruto, aunque sea pequeña, Señor. Esta semilla crezca como aquella semilla de mostaza, un arbusto, Padre, en madurez de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo lo que nos dices, pero sobre todo, Padre, que podamos ver en nuestra propia vida, Señor, cumplida toda tu palabra, Señor, en nosotros. Que podamos experimentar, Señor, no solamente conocer intelectualmente. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos des en nuestro corazón, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, el balance correcto, Padre, para no abusar y para no abandonar, Señor. Te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad y por tu amor, Padre, porque tu autoridad sobre nosotros, Señor, no ha sido más que amor, Padre. Y tu disciplina está presente, Señor, siempre que la necesitamos. Gracias porque eres una autoridad, un Padre que cuida, que ama, Señor. Podemos sentir y vivir, Señor, tu presencia en nuestra vida y estar agradecidos contigo, Señor. Por eso te exaltamos y te agradecemos, Padre, con todo nuestro corazón, tu cuidado, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.